Bienvenidos a un nuevo capítulo de Franco, Memoria Viva de España en Periodista Digital. Lo cierto es que este episodio, Franco y África, debería haber sido el primero de la saga, pues es en África donde todo comienza. Del mismo modo que Alejandro Magno, Julio César y Hernán Cortés son inentendibles e inexplicables sin Persia, sin la Galia y sin México, Francisco Franco es inentendible e inexplicable sin África, sin Marruecos, que es a la vez su forja, el escenario y el mapa primordial en el que Francisco Franco muestra y despliega su talento y su valor, su temple, su camaradería y sus cualidades y capacidades para conducir y acaudillar a los hombres. Como decía Junger, la grandeza se halla expuesta a la tempestad. La tempestad estaba en África. La grandeza la llevaba Franco en sus espuelas y en las bocamangas de su guerrera de jovencísimo oficial de infantería cuando llega a África por primera vez con apenas 19 años. El romántico y joven héroe, en palabras de Gabriel Ashford en su retrato psicológico de Franco, se incorpora a Marruecos con 19 años, un destino en el que el número de oficiales caídos superaba amplísimamente a los que regresaban a España. Nada más llegar a Marruecos, Franco mostró un valor inconcebible en el campo de batalla y una indiferencia absoluta ante el peligro que le granjearon el afecto, el respeto y la admiración de sus hombres. Su increíble sangre fría en el fuego se convirtió de inmediato en legendaria. Su fama, su temple y su baraca, cualidad divina híbrida de protección celestial y de fortuna terrenal, cobran mayor relevancia en su segunda etapa en África, ya como jefe de la primera bandera del recién creado Tercio de Extranjeros, la Legión, participando directamente y siempre en primera línea de fuego en 53 acciones de guerra, llegando a mandar 2 banderas legionarias y dirigiendo efectivos y columnas cada vez más numerosas con capacidades interarmas, con apoyo aéreo y de carros de combate. Francisco Franco vuelve a brillar y a destacar especialmente en los feroces combates que siguieron al desastre de Anual en julio de 1921 para restablecer el fuero de España en el protectorado de Marruecos. Allí ganó la primera medalla militar individual, en cuya concesión se le reconocen a Franco las brillantes cualidades que posee y que influyen notablemente en los éxitos alcanzados por sus tropas en los numerosos combates en los que tomaron parte, siempre en primera línea, sabiendo inspirarles su espíritu esforzado y dirigirlos en todo momento con arreglo a los más estrictos preceptos de la técnica militar. Esto es lo que de él dice el alto comisario de España en Marruecos. Su pericia táctica y estratégica, su preocupación por el estudio del terreno y su meticulosidad en la logística y la defensa brillaban junto a su preocupación obsesiva por operar con el menor número de bajas posible, lo que hizo crecer ya su enorme popularidad entre sus subordinados, sus mandos y entre los políticos de la época, más preocupados por el desgaste que las listas de bajas en Marruecos producían en sus carreras que por las bajas mismas. Por eso el nombre de Franco era invocado como un conjuro para dar ánimos a los soldados en los campos de batalla de Marruecos. En situaciones desesperadas bastaba la voz «resistid, que viene Franco», para recobrar la esperanza y el ánimo. Y efectivamente, Franco llegaba y con él la victoria. Miguel Primo de Rivera, el pacificador de la Guerra de África, dijo de Francisco Franco: «Nadie ha luchado con más perseverancia y más capacidad que este invicto jefe en las campañas de Marruecos». En febrero de 1926, con 33 años, es ascendido a general de brigada, el general más joven de Europa, y trasladado a la península. Volvió 10 años después para ponerse al mando del Ejército de África y del alzamiento nacional, cuando más de media España rezaba y gritaba «que venga Franco». Fernando Paz, historiador, profesor, escritor y periodista, y un servidor, Eduardo García Serrano, se lo contamos. Atentos, comenzamos. Sin África yo apenas puedo explicarme a mí mismo ni me explico cumplidamente a mis compañeros de armas. La frase dicha por Franco al periodista Manuel Aznar revela un aspecto esencial de su personalidad. Fue en África donde se forjó como militar y como hombre.
Al salir de la Academia de Infantería tuvo que pasar 2 años en el Ferrol antes de conseguir su deseado destino en África. Desembarcó en Melilla en febrero de 1912, siendo adscrito al 68 Regimiento de Infantería. Con 19 años ya era teniente y pidió el traslado a regulares, un cuerpo en el que las bajas eran terroríficas. En octubre de 1913 le fue concedida la Medalla al Mérito Militar por su valor en combate. En febrero de 1914 ya es capitán, ascenso conseguido por los méritos de guerra contraídos en la batalla de Benisalem, en Tetuán, no solo por su probada valentía, sino por su conducción de la tropa en el combate, siempre ordenada y disciplinada. Franco encabezaba los asaltos contra el enemigo, que solía llevar a cabo haciendo calar la bayoneta a sus hombres, en la confianza de que se desmoralizaba al enemigo, un enemigo, por cierto, de enorme dureza. Franco tenía especial preocupación por la logística y los pertrechos de sus hombres y solía emplear tácticas sorpresivas para ahorrar vida a sus unidades. En junio de 1916, una herida en los combates del Viuch estuvo a punto de acabar con su vida. Salvado in extremis, ascendió a comandante, solo tenía 23 años. Los moros decían de Franco que tenía baraca, esto es, una suerte de protección especial, de suerte que le hacía invulnerable a la muerte. Franco no se protegía en la batalla y comenzó a montar en un caballo blanco para hacerse más visible en el combate. Un enemigo suyo, Arturo Barea, que había que pasaban las balas. Créeme, es un poco duro ir con Franco. En 1920 la fama de Franco se había extendido por todas las unidades que combatían en Marruecos, de modo que cuando se creó la Legión, su fundador, Millán Astray, pensó en él como segundo jefe del cuerpo. Ascendió a teniente coronel a comienzos de 1922 y al frente del tercio de extranjeros se convirtió en una celebridad. Fue objeto de entrevistas y hasta de una portada en ABC. África, Franco, en cierto modo, siempre fue el africano. Bueno, Fernando, África en el horizonte y Franco contemplando ese horizonte, recién salido de la academia, sus 2 primeros años en Ferrol y con 19 años, teniente de infantería, llega por primera vez a África por petición de destino. Sí, él quería ir a África desde el principio. Lo que pasa es que como tuvo un número bajo de su promoción, que habría que decir algo de esto, porque siempre se hace hincapié en lo mismo, él sacó el número 251 de, yo creo que eran 386, 85 el total de cadetes que había, y siempre se dice que fue una puntuación muy mediocre y tal y cual. Bueno, sí. Evidentemente, en términos absolutos, lo fue. Pero hay que tener en cuenta una cosa, que Franco entra con 14 años en la academia, ¿no? Y que había, la gente que estaba, en la mayoría, había unos 50 cadetes aproximadamente de su edad. Pero de los que del resto, la mayoría le sacaban como poco 1 año y normalmente 2 e incluso más. De manera que él sale con 2, 3, 4 años de diferencia con respecto a sus compañeros. Sacar el 251 en un momento de la vida en el cual hay un salto de 2 años o más, no digamos, es muy, digamos, visible, hay unas grandes diferencias, porque no las hay entre tener 40 y 42, 85 y 87, no sé, pero sí las hay entre tener 14 y 16 o 14 y 18, ¿no? Enormes. Enormes. Bueno, pues obtener esa calificación o esa clasificación del 251 no es una cuestión baladí, o sea, no quedó tan mal como se dice, teniendo en cuenta las circunstancias, ¿no? Pero el caso es que en términos absolutos sí, entonces no podía elegir destino. Él pide África. Y además, Fernando, por seguir por ahí, antes de entrar de lleno de saltar el estrecho, como Dios escribe derecho en renglones torcidos, Franco quería haber sido marino. Sí. Y afortunadamente no pudo serlo, y fue a la Academia de Infantería, porque claro, desde el puente de mando de un buque militar, no se tiene la operatividad que tiene un oficial, no. Un jefe de tierra. Pensando hacia el futuro. Efectivamente. No, claro, no hubiera podido ponerse al frente de los alzados en el 36, hubiera sido completamente distinta la historia, con seguridad, claro. Imagínate al frente del Canarias o, por ejemplo, ¿no? Del España o del Baleares, no hubiera tenido, no. Bueno, sin duda. África. España se desangraba en África, sí. en la guerra de África que heredamos del siglo XIX, durante el primer tercio del siglo XX, España sigue desangrándose en África, y Franco acude a África.
Con 19 años. Eso es. Nosotros empezamos la campaña pues después de la conferencia de Algeciras, donde Francia nos entrega ahí un trozo que venía a ser siempre. La octava parte del territorio, que además dividido en 2 zonas, que sumadas pues venían a ser aproximadamente unos 38.000 kilómetros cuadrados, bueno, más o menos lo que es Extremadura. Pues es un poquito más grande incluso Extremadura que lo que nos tocó en África. Y sobre todo la parte norte, pues eran unos pedregales de donde pues, se podía sacar muy poquito, había algo de minería, ciertamente, pero nada más, ¿no? Y a partir desde el mismo principio, porque ya tenemos el desastre del Barranco del Lobo en 1909, la Semana Trágica y tal, con unos cuantos cientos de muertos, unos 600 o 700 muertos en aquellas historias y tal, y era tremendamente impopular la guerra, era muy impopular. Entre otras cosas porque la explotación de África se la quedaban los intereses empresariales ya conocidos, por un lado, pero por otro lado iban los que no tenían en muchos casos ni oficio ni beneficio, en las clases más bajas, que no podían pagar la redención en metálico, que era lo que se pagaba para evitar el servicio militar, y entonces vamos, que iban los pobres a morir para sacarle las castañas del fuego a los ricos y que se llevaran ellos los beneficios. El señorito pagaba al hijo del pobre, al Para que padre fuera a del la pobre, guerra. para que fuera el hijo del pobre a la guerra y el señorito se quedara en la península. Te digo una cosa también, que eso no difiere gran cosa de los ejércitos profesionales. No, en absoluto. Al final es lo mismo. Es lo mismo. Si tú tienes un ejército profesional, la gente del pueblo, la gente, no es un ejército nacional, la gente de la población no va más que aquellos, bueno, pues que se apuntan, pues porque normalmente no tienen estudios superiores, etcétera, y normalmente proceden de sectores sociales, no necesariamente, pero sí en la mayor parte de los casos, que no se pueden dedicar a otra cosa. Entonces, al final, un ejército profesional es eso, o sea, que tampoco está tan lejos. Nos rasgamos las vestiduras con lo que pasaba hace más de 100 años, un poquito más. Pero mirad ahora. Y estamos un poco en una situación ahora, semejante, justificada en la necesidad de la especialización de la tropa, todo lo que usted quiera, pero al final el resultado es ese. O sea que, pero bueno, es cierto que era así, eso dio lugar a un gran desasosiego social, luego costaba mucho mantener la presencia española ahí, y en definitiva, bueno, pues las bajas, etcétera, en definitiva, pues era muy impopular la guerra de Marruecos. Marruecos no se percibía, como había sucedido antes con Cuba, o con Puerto Rico, incluso con Filipinas, aunque más en los casos de Cuba y Puerto Rico, como una prolongación de la propia España, sino que era por intereses muy determinados, y entonces, bueno, pues como digo, todo aquello hizo de la guerra algo muy impopular. Menos para el ejército, porque el ejército necesitaba resarcirse del 98 y lo cierto es que los militares de entonces pedían, no todos, claro, pero sí muchos, pedían destino en África. Y África era pedir pues destino a prácticamente casi a morir. En la primera década de la presencia de España en África murieron o fueron heridos, y heridos de gravedad, el 80% de los destinados en regulares, que es donde Franco pidió destino después de pasar 2 años en Ferrol, es enviado a África, llega en febrero de 1912 y pide destinos regulares, aunque estuvo un tiempo en el Regimiento 68 de Infantería y se lo terminaron concediendo. O sea, que pidió estar en primera línea de fuego y en la unidad más peligrosa. En regulares, que es, corrígeme si me equivoco, la unidad más laureada del ejército español. Claro, formaba el general Berenguer, que vio que necesitaban, precisamente por esa situación, que es la que luego justifica la creación de la Legión, del ejército de levas, que producía los problemas políticos, porque aquí la CNT y el PSOE no hacían más que agitar, aprovechando la situación, pues para evitar eso, pues se hicieron algunas unidades más de élite, primero los regulares y luego la Legión, precisamente para que no tuviera que ir el ejército de conscriptos, ¿no? Bueno, ese joven oficial, teniente de infantería, 19 años, desembarca en África, pide destino en regulares, en las unidades que más fuego soportaban en primera línea, y ahí comienza su leyenda. Franco empieza a demostrar algo verdaderamente inconcebible en un oficial tan joven, 19 años, a la vez de un valor inconmensurable, una experiencia poco propia de un chico, como se diría hoy, de 19 años. Operaba con 19 años, de teniente y luego de capitán, con, digamos, la sabiduría y el temple de un mariscal.
de un mariscal fogueadísimo. Sí, porque una de las cosas que se resaltaban de Franco no era solamente el valor, que hay que... talento. Claro, sino el talento. Hay que tener en cuenta también que resaltar el valor en el contexto de la guerra del norte de África ya hay que tener mucho valor, por lo que decíamos antes. Claro. O sea, que precisamente en África los militares pedían destino, los oficiales, y las demostraciones de Estaba valores... lleno de gente valiente. Claro. Estaba lleno de gente valiente. Eso es. Entonces, destacar por su valor ahí ya tenía que ser ese valor verdaderamente notable para que se fijaran en él. Pero eran sus dotes de mando, fundamentalmente, lo que también se destacaba. En todas las notas de los oficiales superiores, en todas las reseñas acerca de Franco y en todas las condecoraciones que se le conceden, además de ese valor, Franco ordenaba los asaltos, pero los comandaba, los encabezaba. No se quedaba atrás. No, era el primero que saltaba a la trinchera, el primero. Y lo hacía además al frente de unidades que destacaban por su férrea disciplina y su orden. Y esto aparece en todas las notas profesionales de Franco. O sea, y además los asaltos de Franco se distinguían, para más Inri, porque eran la mayor parte de veces a la bayoneta. Porque él decía que la bayoneta les daba mucho miedo al enemigo y los desmoralizaba. Nada más ver cómo cargaban contra ellos con la bayoneta calada y flaqueaba un enemigo que era... Tremendo. Tremendo. Que no era cualquier cosa, era muy valeroso, el rifeño. El rifeño es un soldado extraordinario, siempre. No, en el norte de África se dice, en el Magreb, los tunecinos son hombres, los tunecinos son mujeres, los argelinos son hombres, y los rifeños son leones. Sí, pero de toda la vida, ¿eh? O sea, que eran combatientes muy duros, acostumbrados a todo tipo de privaciones y a las peculiaridades de la guerra en el norte de África, que como decíamos era un auténtico páramo. O sea, no es un desierto de dunas, es un desierto de páramos, es un pedregal, efectivamente batido por el viento, por un sol inclemente que durante 7 meses al año, entre finales de abril y finales de octubre, eleva las temperaturas por encima de los 35 grados con facilidad, y es muy difícil. En esas circunstancias la disciplina era más importante que nunca, porque el agua era apreciadísima, como es natural, era el bien a conservar por definición. Y claro, en fin, la desnutrición y los problemas de abastecimiento de todo tipo, pues hacía que las unidades, en fin, que pudiera flaquear esa disciplina. Y Franco destacaba por mantenerla. Franco siempre puso el acento en la moral de sus hombres y para ello se ocupó enormemente de la logística. O sea, no era solo el valor, que por supuestísimo, y ahora hablaremos de ello, no era solo el valor, ni ya la férrea disciplina y tal, era la inteligencia. Y era esa logística. Sí, es de esos militares, pues que combinan, que no es frecuente, que combinan un valor gélido con una inteligencia brillantísima. O sea, hay casos en Hernán Cortés, Pizarro, el gran capitán. Sí, claro. Son ejemplos de la tradición militar española, pero no es frecuente esa combinación equilibradísima, perfecta, entre el valor físico y la inteligencia táctica y estratégica. Es un hecho, y Franco, además, el especial cuidado de sus hombres. Hombre, fíjate, por eso le admiraban. Sus soldados le tenían un enorme respeto y admiración, además por las costumbres de Franco, que eran unas costumbres extraordinariamente frugales y que ponía en acción aquello que decía Julio César, de luchar con tus hombres, acampar con tus hombres, comer tus hombres, marchar con tus como hombres. ellos, con ellos y como ellos. Bueno, hasta tal punto que, claro, cuando él dirige esas unidades y luego fundamentalmente está al frente de la Legión, tenía perfecta conciencia de cómo era el legionario, y el legionario procedía de los márgenes de la sociedad. Todos sabemos cómo funcionaba aquello. Y Franco les trataba devolviéndoles la dignidad que no habían tenido hasta antes de alistarse en la Legión. Efectivamente. Bueno, tan es así que, mira, en 1934, cuando está destinado en Baleares, estuvo de visita Diego Hidalgo, ministro de la guerra con Lerroux y con Samper, ¿no? Y era costumbre que cuando acudiese el ministro,
pues si había alguien arrestado, no me sería palabra, si había alguien arrestado, pues como gracia al ministro, pues se levantaba el arresto. Y entonces le preguntó a Hidalgo, el ministro, a Franco, le preguntó si tenía a alguien arrestado para levantarle el arresto. Y Franco dijo, sí, tengo un oficial, un capitán arrestado. Y dijo, ¿y sería posible la merced de ponerle...? Y dijo, pues, si, señor ministro, si usted lo pide, naturalmente, y como es procedente, yo lo pondría le sacaría, le levanto el arresto. Y tal, y le dice, pero le recomiendo que no me lo pida. Y entonces el ministro se quedó sorprendido y le dijo, ¿por qué? Y le contestó Franco, porque ha hecho lo peor que puede hacer un oficial. Y entonces el ministro le volvió a preguntar y dijo, ¿y qué es eso? Y dijo, le pegó un bofetón a un soldado. Y el ministro le dijo, hágase pues como usted quiera. Y no le levantó el arresto. O sea que ese era el modo de comportamiento de Franco. Pensemos en los legionarios, pensemos en lo que eran y cómo eran los legionarios. Una tropa bravísima, dispuesta a la muerte, los novios de la muerte, formados para combatir en las condiciones más duras, de una fiabilidad absoluta. En combate, absoluta. Absoluta, pero que procedían precisamente... Que tenían unos historiales personales antes de alistarse en la Legión, bueno... Criminales, en fin, muchos casos. Los criminales, muchos. Asesinos. Huidos de los tribunales, huidos incluso del patíbulo a cambio de alistarse en la Legión. En fin, era gente... Sí. Muchos que procedían de la lucha sindical en Barcelona, por ejemplo, de la CNT, contra la patronal y tal, y que, bueno, que procedían de ahí. Otros que procedían de los pistoleros que alquilaba la patronal para matar sindicalistas. Por eso la hermandad de caballeros legionarios más numerosa, cuantitativamente hablando, es la de Barcelona. Es la de Barcelona, claro. Porque había legionarios catalanes claro. procedentes del anarquismo a punta de pala. Bueno, yo tengo mi abuelo materno, que fue militar, murió como general de división, combatió con Franco, al lado de Franco en la guerra de África, y luego en la guerra civil, evidentemente, y bueno, hablaba maravillas de sus cualidades militares y de sus cualidades personales. O sea, mi abuelo hablaba de Franco y se le iba el santo al cielo. Militarmente, porque políticamente mi abuelo seguía siendo un monárquico irredento. Bueno, Franco también. Sí. Lo que pasa es que no cumplimentaba los deseos de tu abuelo. Bueno, hay dos etapas de Franco en África, una antes de la Legión y la siguiente ya en la Legión. Sí. Bueno, en la primera estuvo a punto de morir. Sí, que es un episodio tremendo. En junio del 1916, en el asalto, en la toma de Viuch. Que no le partió el diafragma porque en ese momento estaba inspirando y estaba arqueado el diafragma, si no lo mata. Esas heridas, en un porcentaje superior al 90%, acaban produciendo la muerte. O bien de forma directa o bien por herida grave. Quiero decir que las heridas en ese momento no era como hoy. El estado de la medicina, y más en el norte de África, claro, hacía que muchas heridas que hoy serían subsanables, pues acabasen con ese resultado fatal, ¿no? Y Franco creyó que se moría, verdaderamente. Fue evacuado por un moro, llevado a una tienda donde le atendieron, una tienda de campaña donde le atendieron los sanitarios. Él creía que se moría, y lo que hizo fue pedir un cura para confesarse, una artola de caballería sobre la cual se sentó, sacó la bolsa de los dineros para pagar a la tropa, llamó a un oficial para entregársela y que le repartiera a la tropa lo que le correspondía. A cada uno. Y bueno, pues a esperar lo que sucediera. Y efectivamente, por la razón que tú acabas de explicar, se libró de la muerte. Así fue. Estaba en ese momento inspirando, el diafragma hacia arriba. Si le parte el diafragma a la bala, lo mata. Sí, directamente. Bueno, llega la Legión, la fundación de la Legión. Franco ya tiene, por utilizar términos taurinos, un cartel verdaderamente impresionante, pero ese cartel con la Legión y Franco ya alcanza unos límites, bueno, pues de una popularidad en España y en el extranjero, una popularidad de gran caudillo militar, de un militar verdaderamente extraordinario.
a partir de la creación de la Legión y el mando de la primera bandera de la Legión que le otorga Millán Astray al comandante Franco entonces. Sí, sí, vamos a ver, la guerra de Marruecos era una guerra que no era una guerra de frentes, digamos, ¿no?, como suelen ser las guerras habitualmente, sino que era más bien una guerra de posiciones, de mantenimiento de un cerro, de una colina, de un valle, ese tipo de cosas, ¿no? Y en aquellos pedregales a los que nos referíamos antes, pues las posiciones eran difíciles de mantener, se carecía de agua, era difícil que llegara la munición, en fin, todo ese tipo de cosas. Y normalmente pues quedaban posiciones generalmente aisladas, ¿no? Enseguida se popularizó, para que resistieran las unidades que lo estaban haciendo en esas posiciones aisladas, el dicho, la frase de que viene Franco, aguantad que viene Franco. Y efectivamente, Franco parecía llegar siempre a tiempo, un poco, no sé, hollywoodiensemente, ¿no? El séptimo de caballería. El séptimo de caballería, exactamente. Siempre llegaba en ese momento y tal, donde ya no se podía más y los moros salían corriendo y todas estas cosas. Y eso se sucedió en un sinfín de casos. Eso hizo que la fama de Franco se extendiera pues por toda la región y mucho más allá, efectivamente, por toda España, pero sobre todo entre los combatientes del norte de África. Cuando durante la Guerra Civil se produzca el sitio del Alcázar de Toledo, en los momentos finales del asedio, los resistentes consiguieron sobrevivir, bueno, por muchas razones, pero una de ellas fue que un avión sobrevoló el Alcázar, que les lanzó distintas vituallas y demás, y una de las cosas que les dijeron fue: resistid, aguantad, que viene Franco. Y el que viene Franco fue lo que logró prolongar aquellos días finales la resistencia en el Alcázar de Toledo. Era un conjuro, una frase mítica, sí, era una especie de conjuro, efectivamente. Una especie de conjuro, o sea, resistid que viene Franco, y la gente se ponía manos a la obra, a pesar de estar, bueno, pues habiéndose encomendado ya a toda la corte celestial, porque creían que iban a morir, vamos, que aquello estaba perdido y que los moros los iban a masacrar. Bueno, pues no, resistid que viene Franco, y Franco efectivamente aparecía. Sí, eso era así. O sea, la fama de Franco era la de un gran caudillo militar, como tú has dicho. Que, claro, digamos que la incógnita era al principio con el valor demostrado, porque a él se le concede la medalla al mérito militar individual en octubre de 1913, es decir, llevaba año y medio, y se le asciende a capitán. El ascenso es de febrero del 14, es decir, lleva 2 años en África y 3-4 meses después de la concesión de la medalla. Eso no lo ponía en duda nadie, y fíjate que a Franco le han discutido absolutamente todo, pero el valor físico yo creo que es lo único que no se le ha discutido, ni por parte de sus más encarnizados enemigos. Pero es que no era solo eso, es que además del valor sabía dirigir las tropas sobre el terreno, y el desafío era, una vez que ya llegaba a la condición de teniente coronel, donde ya se pues comandan tropas de mucha mayor entidad, si sería capaz de dirigir sobre el terreno pues ese tipo de tropas. Bueno, pues ahí está el desembarco de Alhucemas. Ahí está. Vamos por partes, Fernando. Primero, desastre anual. Sí. En el que Franco brilla especialísimamente, acudiendo en socorro de Melilla. Melilla no cae en manos de Abdelkrim gracias a esa prodigiosa maniobra que ahora nos vas a explicar de Francisco Franco al mando de la Legión. Y después el desembarco de Alhucemas, que es la operación tutelada, dirigida por don Miguel Primo de Rivera, en la que él tiene una actuación que en un principio se salta las órdenes recibidas, no se ajusta exactamente al plan de batalla diseñado, y gracias precisamente a eso es un triunfo el desembarco de Alhucemas. Pero vamos primero al desastre anual. Bueno, el desastre anual en julio del 21 es el mayor desastre militar. Vamos a dejar al margen la guerra civil, pues tiene otras connotaciones de carácter militar. Del siglo XX español, sin duda ninguna, 10.000 soldados españoles y unos 2.000 indígenas que fueron aniquilados en una gran parte de casos después de haberse rendido, degollados en muchos casos por las tropas de las partidas, las cabilas de Abdelkrim. Bueno, aquello sembró el terror en toda España, porque es que estamos hablando de 10.000 soldados. Sí, una cosa terrorífica.
verdaderamente terrorífica. Claro, Melilla había caído, sin posibilidad alguna de salvación. Fue la llegada precisamente de Franco, que hasta ahora le había valido tener una estatua, la estatua de efectivamente, en Melilla, porque salva a Melilla de la conquista por parte de los rifeños, bueno, que hubiera probablemente obligado a España a evacuar lo que quedaba, claro, si hubiera caído Melilla en ese momento. Melilla es... Aparte de, imagínate, el desastre con la población civil, porque los rifeños pasaban a cuchillo a la población después de violar a las mujeres, etcétera. O sea, que aquello hubiera sido verdaderamente terrible, y Melilla se salva gracias a su actuación. Sobre eso no hay... Si Abdelkrim entra en Melilla, la población civil que dices tú, Fernando, hubieran hecho pinchos morunos con la población civil, y las mujeres melillenses hubieran acabado distribuidas en todos los burdeles, desde Mesopotamia hasta Marruecos, vamos, o sea, en todos los burdeles. Sí. O sea, eso es el destino de los melillenses era ese, y eso es lo que salva a Franco. Y eso es lo que salva a Franco. Además, hay que tener en cuenta que en ese momento Abdelkrim, por decirlo así, iba en serio. Abdelkrim había fundado la República del Rif, había empezado a emitir sellos, incluso moneda, y pretendía ser reconocido por la Sociedad de Naciones. A través de los contactos que había hecho desde París, porque Abdelkrim había hablado en la Asamblea Nacional Francesa, y a través de los contactos que había obtenido en Francia y en Alemania, se había ganado para su causa a los partidos comunistas. Él no era comunista, ni falta que le hacía, pero había tenido contacto con la Comintern y los partidos, claro, y los partidos comunistas, los principales de Europa, estaban en su favor. No hicieron mucho más que propaganda a través de panfletos y demás, pero le apoyaron. Quiero decir que Abdelkrim iba absolutamente en serio y pretendía una república rifeña allí. O sea, que fue una cuestión de mucha mayor entidad de la que parece. Y es por eso, por la amenaza a partir de Anual a Melilla y por la amenaza política también que hay, a la que hay que añadir a todo lo dicho, o a lo que hay que añadir a todo lo dicho, que Abdelkrim actuaba gracias a Francia, como luego sucedió con ETA muchas décadas después. La zona francesa era un santuario para Abdelkrim. Abdelkrim podía acometer sus acciones en la zona española y pasar la frontera y ser... Y ahí era intocable. Y ser... el sur de Francia para ETA. Exactamente lo mismo, era un santuario. Hasta que Abdelkrim cometió el error de que, creyendo que después de Anual España ya no se podría mantener ahí y aquello ya estaba liquidado, España iba a evacuar Marruecos, su parte de Marruecos, era el momento de volverse contra Francia. Y al cometer el error de volverse contra Francia, los franceses en junio de 1921, o sea, después de la Constitución, en julio de 1921, después de lo de Anual, empezaron a verlo ya con otros ojos. Y 4 años después, en junio de 1925, tomaron contacto con los españoles para ponerse de acuerdo y llevar a cabo una operación conjunta a fin de acabar con Abdelkrim, que se consiguió y se le envió a la isla de la Reunión, de la que escapó luego, en 1947 me parece que fue, y tal. O sea, que quiero decir que era una operación verdaderamente de calado, no es acabar con 4 matados de las cabilas, no, estamos hablando de una cosa seria. Que eran 4 matados con media docena de camellos hostigando a las unidades españolas. Era una guerra mucho más tremenda. Tenían asesores militares extranjeros, tenían mercenarios procedentes que habían combatido en la Primera Guerra Mundial, o sea que a ellos les enseñaron a manejar los cañones que habían tomado los españoles, se lo enseñaron oficiales extranjeros, franceses y alemanes. O sea que... Y llegamos al desembarco de Alhucemas, ya con don Miguel Primo de Rivera, tutelando esa operación, en la que Franco brilla especialmente al mando de la Legión. Sí, la operación de Alhucemas la dirigió Primo de Rivera en contra del Consejo de Alfonso XIII, que le dijo: no se meta usted a dirigir militarmente eso porque puede tener un coste político si no sale bien. Pero Primo de Rivera decidió coger el toro por los cuernos y decir: no, lo voy a dirigir yo, y porque se necesitaba alguien que pudiera coordinar primero una operación con las 3 armas, que era la primera vez, y después coordinar también con el aliado francés, cuya aportación en términos aeronavales y de infantería no fue excesiva, fue casi anecdótica en el desembarco de Alhucemas, pero lo fundamental de los franceses es que estuvieron por detrás incordiando a Abdelkrim y consiguieron que no pudiera dedicar a Abdelkrim todos sus esfuerzos a la operación de Alhucemas. O sea, en ese sentido sí que tuvieron un cierto impacto en el conjunto de la operación.
Y la vanguardia del desembarco fue la Legión, y la vanguardia legionaria la dirigió Franco. Además, hubo muchos problemas de carácter meteorológico por culpa del viento de levante, es muy fuerte allí y no se podía desembarcar. De hecho, la operación tiene lugar un día después de lo previsto, el 8 de septiembre del 25, cuando estaba previsto para el día anterior por culpa del viento, porque era muy complicado. Y lo que se hizo para precipitar la operación, porque no se podía esperar más, los hombres llevaban ya muchas horas esperando en las barcazas, lo que se hizo fue saltar, antes de llegar a la costa, saltar con el agua por el cuello, dirigidos por Franco, y lógicamente los fusiles arriba de las cabezas para que no se mojaran y no se quedaran inútiles. Además, los rifeños habían dispuesto unas 40 minas en la zona de desembarco y hubo que desactivarlas, lógicamente, antes de cruzar. Bueno, fue la operación tan magistral que Primo de Rivera, desde los buques, o en los buques desde los que estaba dirigiendo la operación, preguntó quién dirige esa vanguardia y le dijeron que el coronel Franco. Se las había tenido tiesas con Franco y con otros tantos, pero sobre todo con Franco, con anterioridad, porque Primo de Rivera era abandonista. Quería abandonar. Eso es, quería irse de Marruecos. Vamos a liquidar esto marchándonos. Y los oficiales españoles... Le dijeron que de ninguna manera. Le dijeron que se había derramado ya demasiada sangre española allí como para salir corriendo, que había que restituir el honor del ejército y que había, sí, que acabar con la guerra, pero había que acabar con la guerra mediante la victoria, no mediante la deserción. Claro. Y Primo de Rivera lo entendió y es cuando se ocupó, cuando diseñó Jordana el desembarco de Alhucemas. Una operación brillantísima. En conjunto, que nuestro gobierno... ¿Es el precedente del desembarco de Normandía? Bueno, es el precedente... Vamos a ver... Es el primer gran desembarco aeronaval... La primera fue Gallipoli, lo que pasa fue un desastre. Sí, bueno, en 1915. Churchill. Fue una idea de Churchill, sí señor. Una de las muchas ideas brillantísimas, modo irónico, de Churchill en términos militares. Y fueron los diseñadores de Alhucemas los que se fijaron en Gallipoli, Primo de Rivera fundamentalmente, y Jordana, y tomaron nota y sacaron las consecuencias del asunto. Normandía no es que se inspirase en Alhucemas, sino que, bueno, tuvo en cuenta que fue un desembarco más de los muchos que habían tenido lugar. Ten en cuenta que cuando se produce Normandía, los aliados ya han desembarcado en el norte de África, en Marruecos y en Argelia, han desembarcado en Sicilia, han desembarcado en Salerno, han desembarcado en Anzio y han desembarcado en un sinfín de islas del Pacífico. O sea, que experiencia sobrada ya tenían. Pero sí, en Europa es la primera gran operación aeronaval combinada. O sea, de ahí la extrema dificultad. Y además, con dos aliados, ¿no? Francia y España. O sea que fue una operación verdaderamente encomiable, que nuestro gobierno actual no ha querido, no le ha dado la gana. Del centenario. Porque, entre otras cosas, Eduardo, aparte de no agraviar a nuestros amables vecinos del sur, aparte es que habría que hablar del innombrable, por el papel que desempeñó tan brillantísimo en la operación, que le valió el ascenso a general y la Legión de Honor francesa. Efectivamente. O sea, ahí es nada. Asciende a general, 33 años, el general más joven de Europa, y lo devuelven a la península. Y ya no volverá. Bueno, después de la segunda vez, ya no vuelve nunca más a África. Se llegó a proyectar un viaje en su momento a Marruecos, con motivo de todas las cuestiones anteriores a la independencia, pero no se llevó a cabo. Es decir, que él ya nunca volvió. Sin embargo, él siempre dijo, con lo que hemos empezado el vídeo, que él sin África no se explicaría ni a sí mismo ni a sus compañeros. Y los que dirigieron la zona nacional durante la Guerra Civil eran africanistas. Los hubo en el otro lado, pero eran un poco la florinata de los africanistas. Y fíjate que cuando Franco se está muriendo en La Paz, que es una de las cosas que más les molesta, que se muriera en La Paz, inaugurada por él en un hospital público. En el año 64, por eso se llama La Paz, por los 25 años de paz, por si alguien no lo sabe. Bueno, cuando se estaba muriendo en La Paz, bueno, por ilustrar un poco a algunos que se resisten y que no quieren, ya había perdido en los últimos momentos el contacto con la realidad, y cuando le hablaban bueno, en parte, ¿no?, como siempre pasa con esas enfermedades, y cuando le hablaban de lo que estaba pasando con Marruecos, con toda probabilidad en su cabeza, pues juntaba probablemente, no sé si la independencia de Marruecos de los años 50, sino probablemente y sobre todo los recuerdos de donde él se forjó, que fue en Marruecos. Y entonces dijo aquello de: llamad a Yahweh, él lo arreglará todo.
Yahweh había muerto en el año 52, Yahweh había muerto hacía 23 años, ¿no? Otro Fíjate, ¿no? grande. Lo que es la cabeza humana, la mente humana, pero también revela, digamos, lo íntimo que África entró en Franco. Efectivamente. Bueno, pues nos tenemos que ir, Fernando. Pues es una pena, porque la verdad es que podríamos hablar Sí, de sí. esto Buah. muchísimo, porque Es- por la es- trascendencia que tiene y porque es la evocación de una época de la historia de donde todo España empezó. que es particularmente, creo yo, atractiva y que explica tantas cosas que todavía hoy estamos arrastrando, Sí, sí, porque sí, estamos sí. hablando de Marruecos, Eduardo, estamos hablando Ahí de está. Marruecos. Ahí está. Bueno, nos tenemos que ir hasta una próxima edición de Franco, Memoria Viva de España en Periodista Digital, con Fernando Paz y un servidor. Hasta la próxima, amigos. Adiós. Un placer, un saludo.